Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión explicando de qué se va a tratar. Algo así como el temario, ¿sí? De lo que va a ser un ciclo de conferencias, de exposiciones de su servidor, dedicado a ese acontecimiento único en la historia de la humanidad, el más grandioso, el más extraordinario, el que más marca la historia, porque pues a partir del nacimiento de Cristo se dice antes de Cristo y después de Cristo. Aspiración que, por cierto, tenía un, por llamarlo decentemente, mequetrefe, presumido soberbio llamado Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que decía: aspiro a sustituir a Cristo de tal manera que ya no se diga antes de Cristo y después de Cristo, sino antes de Freud y después de Freud. Pero bueno, pues ya hasta los psicólogos conductistas y sobre todo los realistas como su servidor, pues nos hemos olvidado de esa tremenda y luciferina pretensión. Así que hoy nos toca entonces hablar, lo diré en 4 palabras, de Cristo Rey, Alfa y Omega. Y desde luego comenzar con el saludo navideño en inglés, porque en inglés es más contundente que en español. En inglés se dice Merry Christmas, que significa feliz misa del Señor. Feliz misa de Cristo. Es Christmas y más es misa. Y cuando saludamos en español feliz Navidad, bueno, pues se lo pongo como ejemplo aquí en la casita, en la serie de casas donde estamos, mi esposa y yo resistiendo y pasando unos días para que ella se termine de reponer. Tenemos unos vecinos que van a celebrar con bombo y platillo la Navidad, pero seguramente con música pagana y sin recordar de una manera como la quiero hacer yo en esta ocasión, realmente qué celebramos cuando decimos feliz Navidad. En realidad decimos feliz Natividad, pero por alguna razón de comodidad idiomática se redujo a Navidad y ya no se dice feliz Natividad, aunque debería decirse así: feliz Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero muchas veces ahora sí que las costumbres de cualquier lugar de la República o de otro lugar del mundo, pues se vuelven ley y luego ni sabemos por qué se está diciendo de tal o de cual forma. Así que entonces, ¿de qué se va a tratar este ciclo que va a abarcar hoy, en la próxima semana, día 30, y desde luego en la fiesta de Reyes, en enero? Se va a tratar en lo siguiente. Vamos a rescatar la costumbre muy saludable en los círculos católicos rancios, de honra y profunda tradición, como son, por ejemplo, los católicos franceses, de los cuales he tomado la mayor parte del texto que hoy les voy a explicar. Jacques Maritain, Jean Bossuet, se me escapan en estos momentos otros nombres. Acostumbrémonos a llamar al niño Dios por su nombre más justo, más correcto, más contundente. Es Cristo Rey. Voy a explicar por qué es Cristo Rey. Será todo un tema. ¿Por qué es el autor y el fin de la creación? No solo es el autor, es el fin último de toda la creación. Cristo es Rey universal, pero por universal no nos referimos solo al planeta Tierra, sino al universo entero. Cristo además es un Rey todopoderoso. Toda la creación le está sometida a su santa voluntad. Además, algo que muy pocas naciones reconocen, me atrevo a mencionar a la República del Salvador, el Reino de Hungría, posiblemente Polonia y algún otro por ahí que en estos momentos no me viene a la cabeza y que probablemente no existe, se le considera rey
de las naciones. Y en esas naciones lo reconocen abiertamente, incluso en eventos públicos, como el rey de su nación. Como alguna vez durante la época virreinal fue reconocido en lo que ahora es el territorio mexicano. Bien, y un tema que voy a desarrollar, probablemente hoy no lo alcance, pero lo voy a enunciar, es que su realeza no es de este mundo, ojo, pero sí es por encima, sobre este mundo. Muchas personas creen que la afirmación o interpretación habitual de esa afirmación que hace nuestro Señor Jesucristo ante Pilatos, mi reino no es de este mundo, la gente de buena fe, pero de poca cultura católica, cree que se refiere a que su reinado es estrictamente o exclusivamente espiritual. ¿Y qué creen que no? El reinado de Cristo no es exclusiva ni estrictamente espiritual. En esta serie de sesiones va a quedar muy claro y va a quedar demostrado. Porque Cristo es Dios hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces es rey de reyes en la tierra. Él mismo lo afirma ante Pilato. Su reinado es el reinado de la verdad. Su irreductible enemigo, ¿cuáles son? Vamos a ver, estoy enunciando el temario de lo que voy a desarrollar. ¿Cuál es el principal e irreductible enemigo de la verdad? Bueno, pues es el liberalismo. Nuestro gobierno es liberal, el gobierno de Biden es liberal, los gobiernos de América Latina son liberales, la Unión Europea es liberal, y claro, en otras partes donde no se llama liberal, pues son dictaduras, como el caso de China, el caso de Rusia, el caso híbrido de la India y de otras partes del planeta. Pero hay un predominio en 3/4 partes de la superficie de la Tierra del liberalismo. ¿Y cómo vamos a definir liberalismo desde el punto de vista de Cristo? De la siguiente muy ruda manera. Al liberalismo se le distingue porque no le interesa la verdad. Repito, el liberalismo en su ADN es reconocible porque no le interesa la verdad. ¿Y cuál es el error liberal? De la Ceca a la Meca tenemos un amplísimo espectro sobre el error. Para Herodes, a Herodes le podemos atribuir el liberalismo del libertinaje y la maldad y la perversión, al grado de que, pues, temiendo que su reino tuviera fin, mandó matar a los santos inocentes, esperando exterminar a Cristo. Y el liberalismo de Pilato, que es el liberalismo de las buenas personas. Bueno, la verdad, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué más me da si la verdad existe o no? Es el de las personas que no se quieren comprometer con la verdad y pasan la vida ni chicha ni limonada, no le sirven a Dios, no le sirven al diablo propiamente, pero acaban sirviéndole, porque como dice Cristo, el que no está conmigo está contra mí. Vamos a ver que hacer la voluntad de Dios aquí abajo, en la sociedad, en nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestra nación, hacer la voluntad de Cristo es algo de lo cual no nos podemos escapar. Si reconocemos la enseñanza de la Iglesia tradicionalísima desde hace 2000 años sobre la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Hace rato me preguntaban por lo que es la ciencia infusa. Y bueno, tenemos un ejemplo que aquí tengo escrito. Cuando me preguntaron no lo recordaba, pero al revisar mi agenda de lo que les voy a platicar, tenemos que lo dice mi santa favorita, la santa a la que más admiro por muchos motivos, y me refiero a Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco era una muchachita analfabeta que no sabía leer ni escribir, pero que tenía la sabiduría de lo que llamamos la ciencia infusa. Y en una ocasión, en una discusión que tuvo con alguno de los herejes ingleses que la
terminaron quemando en la hoguera como herejes, siendo los herejes ellos, responde al ser cuestionada sobre nuestro Señor y la iglesia. ¿Qué fue lo que respondió ella? Pues a mi entender, nuestro Señor Jesucristo y la iglesia, dice Juana de Arco, son, frente a sus verdugos, son una misma cosa. ¿Cómo puede una chica analfabeta de las campiñas francesas, de no más de 19 años, cuando ya va a ser asesinada, quemada en la hoguera, cómo puede hacer una afirmación tan contundente, tan segura de sí? Bueno, es lo que llamamos ciencia infusa. Es un magnífico ejemplo para contestar la pregunta que hizo alguna de ustedes. Luego entonces, si nuestro Señor y la iglesia son una misma cosa, y aquí somos la iglesia peregrina, la iglesia militante, la iglesia debe dominar al mundo con su doctrina de verdad. Parece muy gruesa mi afirmación, y la voy a repetir para que no queden dudas. La iglesia tiene la misión de dominar al mundo con su doctrina de la verdad. Porque la iglesia profesa una doctrina social y política que muy pocos conocen y mucho menos aún aplican. Y esa doctrina se llama doctrina social católica o doctrina social de la Iglesia Católica. Tuve yo la fortuna de leer en mi adolescencia un libro formidable cuando era yo corrector en la editorial Yus de mi padre, un libro extraordinario que me dejó marcado. Y el libro se llama así, La Doctrina Social Católica, y el autor, al que nuevamente acostumbro a referirme a él para sustentar algunas de mis tesis, se llama Émile Chénon. Así tal como se pronuncia, se escribe Emilio Chénon. Se pronuncia Chénon. Un formidable autor francés que extiende en un par de tomos de 500 páginas la doctrina social de la Iglesia Católica. Y que es la forma como la Iglesia debe dominar al mundo. Y los gobernantes de todas las naciones deberían rendirse y deberían apoyar y deberían militar en el beneficio de las sociedades que gobiernan en la doctrina social de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque está inspirada en la verdad. Y la verdad es una. Y la verdad es Cristo. Vamos a ver, sin embargo, que hay una distinción sutil entre el poder espiritual y el poder temporal. Sí, porque la Iglesia tiene un poder directo sobre las almas, pero también tiene un poder indirecto sobre lo temporal. Por ejemplo, las constituciones de los países liberales no son solo ateas, no son solo materialistas, sino que son de ADN anticristiano. ¿Y qué efectos tiene el que las constituciones de la inmensa mayoría de las naciones de la Tierra tengan un ADN anticristiano? Vamos a ver las consecuencias letales que esto implica. Para evitar la confusión cuando hablamos de separación de la Iglesia del Estado, no quiere decir que la Iglesia tenga que estar supeditada al Estado, como tampoco que el Estado tenga que estar supeditado a la Iglesia. Ambos son poderes legítimos porque ambos, y vamos a decir que cuando menos en México no, pero en otras muchas naciones sí, el poder temporal le es dado al gobernante temporal por el mismo Dios, por Cristo Rey. Y se lo dice Pilatos, se lo dice Cristo a Pilatos. Tú tienes poder porque te ha sido concedido desde lo alto. Bien, vamos a ver también entonces que es deber de todo católico, y vamos a sustentar la tesis, es deber de todo católico el restablecimiento del orden social católico. Cada uno de nosotros está llamado a hacer lo que pueda en su metro cuadrado de acción o en su cuadra de acción
o en su barrio, o en su ciudad, o en su país de acción, la restauración del orden social cristiano. La descristianización de las naciones es consecuencia del laicismo. Y la mayor parte de nosotros, bueno, lo digo en plural, pero más bien diría de ustedes, porque por gracia de Dios yo sí tuve una educación en colegios católicos y verdaderamente católicos, asombrosamente bien formados, la casi totalidad de mis profesores, pero eso fue hace más de 60 años. Ahora, la mayoría de ustedes que son menores de 50, probablemente ya estuvieron saboreando las amarguras, no las mieles, las amarguras del laicismo, en una educación que no solamente es atea, sino que es anticristiana. Vamos a ver, estoy enunciando otro tema, los deberes políticos del cristiano. Nada de que el cristiano o el católico no se tienen que meter en la política. Por supuesto que sí. Tenemos de una o de otra forma, en diferentes maneras, la obligación de influir en la vida pública de nuestra nación. Ya sea mediante el discurso, ya sea mediante la acción política directa, ya sea mediante la asesoría a personas que militan en partidos políticos y que desean construir lo que se llama la ciudad de Dios. Nunca nos va a faltar una manera práctica de poder influir en la vida, en la fe, en las costumbres, en las creencias del país donde habitemos. Y ya entrando en materia, después de haber platicado de qué se va a tratar, este ciclo de 3 sesiones, vamos entrando en materia. Comencemos. Creo que no te entiendo. Hay 2 fuerzas espirituales, 2 clases de fuerzas espirituales. Unas muy positivas que nos empujan hacia arriba y adelante. Expresión que copió algún presidente mexicano de mala memoria. Creo que Adolfo López Mateos. Y otras que nos retienen o nos empujan hacia abajo, hacia adelante y hacia abajo, o hacia atrás y hacia abajo. La primera de las fuerzas positivas, fíjense cuál es. Nunca lo he expresado así. Ahora, hablando justamente de la natividad, deseándoles a todos una muy feliz natividad por el nacimiento de nuestro Redentor, la primera de las fuerzas positivas es el amor a la verdad. Y cuando descubres la verdad, finalmente, en última instancia, descubres que la verdad es Cristo. Esto explica la conversión de cientos de miles de muchachas argelinas en las últimas décadas a la fe cristiana. Y curiosamente, en las naciones africanas del norte, sobre todo en Argelia, en Túnez, en Marruecos y en otras similares, las jóvenes mujeres son las que más fácilmente encuentran la verdad. ¿Por qué? Porque la buscan, porque tienen amor por la verdad. ¿Sí? Incluso algunas de ellas se enfrentaron, no en forma reciente como sí en Afganistán, donde los talibanes siguen marcando el poder, el paso en un estado literalmente narcocriminal, pero fuera de Afganistán y Pakistán y algunas naciones alrededor de la India, lo que es la parte más occidental del mundo árabe y la parte del norte de África, tienen un cristianismo pujante. ¿Por qué? Porque tienen una verdadera obsesión, una verdadera apertura, un verdadero deseo de conocer la verdad. Cito a Emile Chenon, el que escribió ese libro que cité hace rato. Quien quiera que ama la verdad, aborrece el error. Y este aborrecimiento del error es la piedra de toque mediante la cual se reconoce el amor a la verdad. Fíjense, ¿cómo reconocemos el amor a la verdad? Por el aborrecimiento al error. Si no amáis la verdad, podéis decir que la amáis. Decirlo no compromete. E incluso se lo puedes hacer creer a los demás.
pero podemos estar seguros de que en este caso podemos carecer, si carecemos del horror hacia lo que es falso, con esta señal se reconocerá que no amamos la verdad. Hasta aquí la cita de Emile Chenot. ¿Piensas que no se ve lo que pasa en estos momentos entre los seres humanos? Bueno, pues lo que yo describo en muy pocas palabras que sucede en casi todo el planeta Tierra, con excepción de muy pequeños núcleos de población, es que quieren salvarse sin Cristo. Quieren salvarse sin Cristo. Es el sello del mundo posmoderno del siglo XXI. La aspiración, yo la ridiculizo con aquel ejemplo que algunas veces he puesto, el de la persona que quiere salvarse a sí misma, agarrándose fuertemente del cogote y pasándose del otro lado del río, para evitar el ataque de alguna fiera y estar a salvo en la ribera opuesta a la que hoy estamos. Esta manera de aspirar, ¿sí?, a querer salvarse sin Cristo, pues es la máxima demostración de un orgullo, de una soberbia desmedida, que podemos calificar de luciferina y de satánica. Pero por fortuna, nos dicen muchos autores, Dios permitirá que los acontecimientos nos pongan en nuestro lugar, nos den amargas lecciones, a través de terremotos, ciclones, a través de tragedias personales, de accidentes, de dolores, de enfermedades, de catástrofes e incluso de guerras como la que en esos momentos causa la desolación en Ucrania y en parte de Rusia. Casi todo el mundo está en la hora actual violentamente agitado y angustiado por perturbaciones, por controversias, por errores y nuevas teorías que parecen dar a nuestra época un carácter de una importancia histórica excepcional. Qué bueno que nos tocó vivir en esta época, porque esta época, como ninguna otra probablemente, ni siquiera cuando los cristianos eran echados a los leones, reclama de nosotros que cada uno de nosotros sea un soldado de Cristo. En esta época, pues, de perturbaciones, controversias, errores y nuevas teorías que parecen dar a nuestra época un carácter de importancia excepcional, incluso la doctrina y la vida cristiana están en peligro en numerosísimas partes del mundo. Ideas dudosas o netamente peligrosas que solo a media voz y nada más que en algunos pequeños círculos ávidos de novedades bullían hace algunos años, pero que creen ahora, a diferencia de hace algunos años que bullían en pequeños grupos, ahora son predicadas a los cuatro vientos y se ponen abiertamente en acción. Aquí, en el párrafo que acabo de leer, se refiere a una bula de Pío XI llamada Solemnia Jubilaria, algo así como del júbilo solemne. Bien, vamos a ver un párrafo atribuido a su santidad Pío XI. Dice así Pío XI en esta carta encíclica: es necesario decirlo de nuevo enérgicamente. En estos tiempos de anarquía social e intelectual, repito, anarquía social e intelectual, en los que cada uno de nosotros se erige en doctor y legislador, pues no se levantará la ciudad sino como Dios la ha levantado. No se edificará la sociedad si la iglesia no pone los cimientos y dirige sus trabajos. ¡Qué grave afirmación! La ciudad no se levantará sino como Dios la ha levantado. Y no se edificará la sociedad si la iglesia no pone los cimientos y no dirige sus trabajos. No, la civilización no está por inventarse, ni la ciudad nueva por construir en las nubes. Ha existido, existe, ya, es la civilización cristiana.
es lo que llamamos la ciudad católica o ciudad de Dios, el lenguaje de San Agustín. No se trata más que de instaurarla y restaurarla sobre sus naturales y divinos fundamentos contra los ataques siempre renovados de una utopía nociva, de la rebeldía, de la impostura y de la soberbia. Así que no nos espantemos cuando me preguntan qué explicación hay para que en México se dé un promedio de 83 asesinatos violentos ligados al narcotráfico y al crimen organizado. ¿Cuál es la explicación última? Bueno, pues si no está todo instaurado en Cristo, como nos lo pide el Papa Pío XI, voy a explicar por qué tenemos en México lo que tenemos. La pobreza extrema de 70 millones de habitantes cuando menos, la violencia brutal e incontenible, un narcogobierno ateo y perseguidor, corrupto como pocos en la historia o como ninguno en la historia, un analfabetismo galopante de la mayoría de la población que sabe juntar letras pero no sabe leer ni tiene el hábito de la lectura, un catolicismo que ya no es tal, porque hoy podemos decir que el 90% de la población mexicana o de la población de este país, por no decir mexicana, ¿sí?, es bautizado, es ex cristiano y es neopagano. Y entonces, ¿cuál es el error predominante? El error que explica nuestros males, que parecen interminables. Bueno, el error dominante, el crimen capital de este siglo, es la pretensión de apartar la sociedad pública del gobierno y de la ley de Dios. Estas palabras son de San Pío X, en una carta que se llama Les Sillons. Repito el concepto de San Pío X. San Pío X, probablemente uno de los papas más poderosos, más inteligentes, más cultos que ha tenido la Iglesia. El error dominante, el crimen capital de este siglo, es la pretensión de apartar la sociedad pública del gobierno y de la ley de Dios. El principio básico de todo el moderno edificio social es el ateísmo de la ley y de las instituciones. El ateísmo de la ley y de las instituciones. Ahora, aquí viene un párrafo que puede disgustar a más de uno. Lo siento, lo tengo que decir tal como lo escribió San Pío X. Ya se le disfrace bajo el nombre de abstención. No, a mí me apestan las narices, yo no opino. De neutralidad. No, hombre, pues los dos tienen la razón. No, hombre, están bien los dos, no se peleen. ¿Sí? Da igual lo que pienses. No vale la pena que nos separemos por ideas. Ya se le disfrace de incompetencia. No, a mí no me pregunten, yo no sé. Como lo dijo alguna de las más conspicuas, uno de los más conspicuos miembros femeninos del gabinete del malo, cuando le preguntaron algo verdaderamente primitivo y ella dijo, a mí no me pregunten, yo no lo sé. Cuando le preguntaron cómo iba a ser la educación de los niños mexicanos bajo el nuevo sistema de la SEP, profundamente hereje, profundamente ateo, profundamente materialista. Ella dijo, no sé, me declaro incompetente. O incluso pretender una protección uniforme. No, todos están bien. O bien ya se llegue hasta contradecirle mediante algunas disposiciones legislativas. Es que la ley dice que no se vale. O con decisiones accidentales y secundarias, como el principio de emancipación de la sociedad en relación con el orden religioso. En todos estos casos que he dicho, la abstención, la neutralidad, la incompetencia, el todos están bien, etcétera, 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 todo lo que implica esto es una ruptura con el orden religioso permanente e inmutable. Esta es la esencia de los nuevos tiempos o del bien llamado postmodernismo. Todas las veces, pues, que
se entienda un sentimiento o una intención contraria o externa a Dios y a su religión. ¿Y por qué digo su religión? Pues porque Él tendió la escalera del cielo a la tierra. Él nos religó mediante Cristo. El nacimiento que mañana comenzamos a celebrar es el comienzo de la historia de nuestra religación, de nuestro religamiento con nuestro Creador. Y por eso decimos feliz natividad, porque allí empieza la historia de nuestra salvación, nuestra historia de la posibilidad de ascender por esa escalera que ya existe, abandonando toda pretensión de agarrarnos nosotros del cogote y pasarnos del otro lado del río para salvarnos. Cosa imposible. Así que si manifestamos con nuestros actos, con nuestras ideas, con nuestras palabras, algo extraño a Dios o a su religión, será reprobado enteramente por Cristo. Porque este laicismo es ateo y declaro resueltamente, esta es frase de Pío X, declaramos resueltamente que debe ser reprobado. Ahora bien, el blanco contra el cual se dirige hoy el adversario, su asalto, abierto o encubierto, ya no es como era corriente en el pasado. Uno u otro punto concreto de la doctrina o de la disciplina de la iglesia. No, más bien ahora se ataca a todo el conjunto de la fe, a todo. Se ataca a toda la ética católica, hasta sus últimas consecuencias. Porque de lo que hoy se trata, ¿Y dónde le pones para que se escuche? de lo que hoy se trata es, en otras palabras, de un asalto total. Se trata de un sí absoluto o de un no absoluto. En esa situación, el verdadero católico viene obligado a permanecer aún más firme y aún más fuerte en el terreno de su fe y demostrarlo con los hechos. ¿De dónde le pones para que se escuche acá? Como lo dice el obispo de Phoenix, ya que tenemos por aquí algunos amigos de Phoenix, espero que siga siendo Monseñor Homestead, que escribe un libro que se llama Firmes en la brecha. Sí, en esta situación el verdadero católico viene obligado a permanecer aún más firme en la brecha y más fuerte en el terreno de su fe y a demostrarlo con los hechos. ¿Por qué? Porque en el ardor de la lucha, un cristiano puramente exterior y de mera fórmula se funde como la cera al calor del sol. Es un cristiano derretido, un cristiano amorfo, un cristiano que parece más un molusco gelatinoso. Por eso ahora vemos el gran número de personas para quienes los fundamentos específicamente religiosos de nuestra civilización cristiana. Les recuerdo que el primer acto fundacional de Hernán Cortés fue una misa. Y se llamó la primera población bautizada por los primeros católicos que llegaron a este país, fue la Villa Rica de la Veracruz. Para los que no sepan qué significa Veracruz, significa la Villa Rica de la verdadera cruz. La primera población fundada por Cortés y los suyos. Así que nuestro ADN es cristiano. No tenemos para dónde hacernos. Hace tiempo todo esto ha caducado. Le hemos quitado, desgraciadamente, su valor objetivo. Y sin embargo, a pesar de que le hemos quitado su valor objetivo, muchos se conservan, muchos se conforman con el brillo exterior del soy cristiano. Pero en realidad no se mantiene en pie, si no se mantiene en pie un orden cívico del cual no podemos prescindir, un orden ciudadano, un orden en lo material, un orden en el progreso material, en la justicia social. Si no mantenemos esto en un combate abierto, confrontativo y directo, entonces somos ese
pedazo de cera que se derrite al calor del sol. Y seríamos, dice el Papa, nuevamente lo cito, cuerpos sin vida, atacados de parálisis, incapaces por nosotros mismos de oponer nada valioso a las fuerzas subversivas del ateísmo. Dice, cambio de Papa, ahora voy a hablar a través de Pío XII, o más bien Pío XII va a tomar mi voz para explicar lo que él nos cuenta, lo que él nos dice acerca de todo esto. Pío XII pide, en una alocución a la juventud católica italiana en el año de 1946, dice, los llamamos a una fe firme, a una fe absoluta, sin reservas ni reticencias, una fe que no vacile frente a las últimas consecuencias de la verdad, una fe que no se eche para atrás frente a sus más rigurosas aplicaciones. No os dejéis engañar, como tantos otros, tras 1000 experiencias desastrosas, por el sueño vano de ganaros al adversario a fuerza de marchar a remolque suyo y de modelaros según él. ¿Según quién? Nuestro enemigo, el demonio, el mundo y la carne. Tremendas palabras de Pío XII a la juventud católica italiana ya hace 76 años. Bien, y continúa. De todas maneras, la hora presente, y estamos hablando de hace 76 años, ¿qué diría ahora? De todas maneras, la hora presente exige que de los creyentes que con todas sus energías hagan rendir a la doctrina social de la Iglesia su máximo de eficacia y su máximo de realizaciones. Y ojo, esto es, comentario mío. Por doctrina social católica, vamos a entender cómo legisla un empresario su empresa, cómo maneja su personal, si paga o no salarios remunerativos, si ejerce en su negocio la justicia social, si no cobra excesivamente, si no es usurero, si su empresa contribuye al bienestar de la zona y más allá hasta donde sus alcances den. Todo esto es la aplicación concreta de la doctrina social de la Iglesia. Posiblemente empresarios tan famosos como don Lorenzo Cerviche, sea hasta donde yo alcanzo a conocer, y esto de hace un par de décadas, que tuve el gusto de estar sentado en una mesa con él en una gran convención. Él era partidario de aplicar a su gran empresa Bimbo la doctrina social católica, la doctrina social de la Iglesia. Bien, entonces tenemos la obligación de aplicarla con máxima eficacia y con un máximo de realizaciones. Es hacerse ilusiones, vuelvo al Papa Pío XII, es hacerse ilusiones, creer como algunos, que se podría desarmar el anticlericalismo y la pasión anticatólica, restringiendo los principios del catolicismo al dominio de la vida privada. Cosa que aquí en México practican una inmensa mayoría de católicos sedicentes, o como yo los digo bastante burlonamente, católicos diésel. ¿Qué quiere decir católicos diésel? Pues diésel que es católico, ¿sí? Restringiendo los principios del catolicismo al dominio de la vida privada. Bueno, hasta Juárez, en privado, traía escapularios y se escapaba por ahí cada vez que podía del protocolo para ir a misa. Y sin embargo, en la vida pública, es probablemente, después de Elías Calles, o a la par de él, el máximo perseguidor de la Iglesia Católica. Posiblemente el juarismo que hoy predomina en nuestra vida pública a partir de esa entronización como santo que hace de Juárez el malo actual, sea precisamente por eso, porque muchísimos de nuestros políticos seguramente practican ese falso catolicismo
en la vida privada, mientras en la vida pública son auténticos herejes, cismáticos o incluso perseguidores. Esta actitud de la vida católica ad intra, ¿no?, y de la vida laica ad extra, hacia afuera, minimiza, por el contrario, al católico y proporciona a los adversarios de la Iglesia nuevos pretextos para combatirnos. Los verdaderos católicos mantendremos y mejoraremos nuestras posiciones según la medida del valor que nosotros pongamos en transformar en actos nuestras convicciones íntimas en el campo completo de la vida. Lo mismo en la vida pública que en la vida privada. El católico auténtico no tiene escapatoria. Lo es en la acción pública y lo es en la acción familiar, en la acción personal, secreta, lo es en la política, lo es en el deporte. Lo vimos en varios atletas, en varios futbolistas ahora en Qatar. Algunos de ellos se hincaron. Incluso el mismo Messi comentó que el campeonato de Argentina era un regalo del cielo. Y claro, se ganó una cantidad de críticas tremendas, probablemente más que aplausos. Entonces, continuando con Pío XII, fíjense muy bien lo que nos dice él. Cuando yo hablo ex cátedra, como vicario de Jesucristo, no procede examinar, sino obedecer. Repito esta contundente cita, esta contundente sentencia de Pío XII. Cuando yo hablo ex cátedra, y por yo no se refiere a Eugenio Pacelli como persona, se refiere al Papa y se refiere al papado. Cuando yo hablo ex cátedra, no procede examinar, sino obedecer. No hay que medir la extensión de la orden dada para restringir la obediencia que se le debe. No hay que buscar escapatorias sobre las más claras definiciones del papado para tergiversar su sentido. No debemos interpretar la voluntad del papado conforme a los propios prejuicios, destruyendo la sustancia evidente. No hay que oponer unos derechos a los derechos que tiene el papado de enseñar y de mandar. No hay que sopesar los juicios ni discutir las órdenes si no se quiere hacer una injuria directa al mismo Jesucristo. Publica esto Pío XII en una carta que dirige a un diario italiano que se llamaba Las Semanas Sociales, y lo hace en 1947. Hoy en día, ahora esto es un pensamiento mío, hoy en día, y lo digo desde mi tribuna, desde mi atalaya de psicólogo, con conocimientos clínicos amplios, aleccionados, reunidos a lo largo de varias décadas de trabajo profesional, yo sostengo que la sociedad está enferma, que todas las partes del cuerpo social están infectadas y que las fuentes mismas de la vida están siendo atacadas como nunca en la historia de la humanidad. Y yo sostengo con toda claridad y toda contundencia que el único refugio, el único remedio es atenernos al magisterio milenario de nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Qué enseña nuestra Madre Iglesia sobre la anticoncepción? ¿Qué enseña sobre los 44 dogmas? ¿Qué enseña sobre los 4 dogmas marianos? ¿Qué enseña sobre la divinidad y la hombreidad de nuestro Señor Jesucristo? No 2 dioses, sino 2 personas, la persona humana y la persona divina, tan verdadera la una como la otra. ¿Qué enseña nuestra Santa Madre Iglesia sobre la Eucaristía? Sobre el sacramento de la penitencia o de cualquiera otro. Y para esto, vuelvo a Pío XII,
No pongamos el pie en el campo adverso. No pongamos el pie en el campo del enemigo, porque así daríamos una prueba de nuestra debilidad. El enemigo trataría de interpretar eso como un indicio y como una señal de complicidad. Esa es una de las razones por las cuales yo ni siquiera acepté militar en las filas del Partido Acción Nacional. Porque cuando a mí me invitaron allá por 1997 a ser asesor, sí, acepté ser asesor externo y lo fui durante un par de años. Pero llegó un momento en que vino el choque brutal. Cuando yo me atreví a proclamar que el PAN debería no solo tenerlo en sus principios privados, escondidos, porque así los tiene, sino proclamarlo como un programa de acción pública, de acción social, la defensa de la vida, la defensa del matrimonio, el ataque frontal a la ideología de género que empezaba a filtrarse en todo el país. Hasta ahí llegué. Me llamaron exagerado, talibán, me llamaron extremista, irreductible, que estaba yo peleado con la sociedad, que era yo un búho extraño y solitario y que estaba condenado al ostracismo. Y bueno, ¿qué razón tenía mi padre cuando decía lo que él ya sospechaba de un partido que en realidad nunca ha sido verdadera oposición? Al menos no en el terreno ideológico, aunque lo pueda hacer en el terreno estrictamente, digámoslo así, de las elecciones o de las gobernaturas y tal vez hasta de la presidencia, pero finalmente los dos presidentes que tuvimos no fueron radicalmente católicos como debieron haberlo sido. Qué pena, pero así es. Y los conozco bien, al menos en sus declaraciones que no en sus personalidades. Así que ya no hay tiempo que perder, amigos, alumnos, pacientes. No hay tiempo que perder. El tiempo de la reflexión y de los proyectos ha pasado. Ahora es hora de la acción. Yo pregunto, ¿estamos dispuestos? Los frentes contrarios en el campo religioso y ético se han delineado siempre con una claridad creciente, día a día. Y hoy es la hora de nuestra prueba. La dura batalla de la que habla San Pablo ya está empeñada. Es la hora de un esfuerzo brutal, infinitamente intenso. Hasta unos pocos instantes pueden decidir victorias. Unas palabras dichas con sinceridad, con bravura, con audacia, al oído de una persona que dice ser católica, pero que vive exactamente al contrario de cómo debería vivir. Unas palabras dichas con ternura, pero con asertividad, pueden salvar un alma. Pero en honor a los que así desafiamos el combate, ¿sí?, descendemos a la arena con la firme persuasión de que la fuerza de la injusticia tendrá un término. La fuerza de la injusticia se acabará. Y un día la injusticia será vencida por la santidad del derecho y de la verdadera religión revelada. Volver entonces a los principios cristianos, prácticamente en la vida material, en la vida social, en el gobierno de las naciones, en el manejo de nuestros negocios, en el manejo de nuestras empresas, en el manejo de nuestra clientela. Seamos lo que seamos como profesionales. Tenemos que volver a los principios cristianos y conformar a ellos toda nuestra vida, todas nuestras costumbres e instituciones de los pueblos. Hacer esto es una necesidad que de hoy en día se ha hecho inaplazable, urgente y absolutamente obligatoria. Finalmente, algunos dicen que no conviene resistir abiertamente a la presión de los poderosos de la impiedad.
para evitar que la lucha exaspere los ánimos enemigos. No estoy de acuerdo. Hay que resistir abiertamente la presión poderosa de la impiedad. No tenemos que evitar que la lucha haga enojar a los ánimos enemigos. Tendrán dos problemas: enojarse y desenojarse. No es cosa clara si los que así hablan están a favor o en contra de la iglesia. Afirman que son católicos. Quieren, sin embargo, que la iglesia permita la propagación impune de ciertas teorías que les son contrarias. No se vale. Lamentan la decadencia de la fe y la corrupción de la moral, pero no trabajan para ponerles remedio. Todo lo contrario, con una excesiva indulgencia y un disimulo perjudicial, agravan no pocas veces los males. No quieren que nadie ponga en entredicho su afecto a la sede apostólica, pero nunca les faltan pretextos para indignarse contra las encíclicas, por claras y valiosas que ellas sean. En realidad no hay medio más inepto para disminuir los males como una prudencia semejante, porque en realidad no es prudencia, es miedo, es acomodarse con el mundo, es aceptar el discurso de los poderosos, de los masones, de los enemigos de la iglesia, para no malquistarse con nadie. ¡Qué comodidad!, ¿no? Más anticristiana no puede ser. Los que pretenden llegar a los premios debidos al vencedor por caminos fáciles y exentos de peligros están muy lejos de cortar el paso a las calamidades actuales. Al contrario, les dejan expedito el camino. Aquí, con esta última frase, cité nada menos que a León XIII, en su famosa encíclica De Rerum Novarum, escrita a finales del siglo XIX. Acerca de las cosas nuevas, así se llama, De Rerum Novarum, y ya él legislaba cómo debe ser el empresario, pero también cómo debe ser el obrero, a la luz de la doctrina social católica, porque finalmente, como lo vamos a ver en nuestra sesión próxima, ya entrando más en materia, la anuncio. ¿Cómo se va a llamar nuestra próxima sesión? El próximo viernes se va a llamar Cristo Rey. El reino de la verdad, el reino doctrinal, pero no solamente reina en nuestros corazones, en nuestros espíritus o en nuestras almas, no. Introduzco el tema de la próxima vez con unas palabras de Cristo Rey, unas palabras de Pío XI en su encíclica Quas Primas. Cuanto mayor es el indigno silencio con que se calla el dulce nombre de nuestro Redentor, Rey de la creación, en las conferencias internacionales y en los parlamentos, tanto más alta debe ser la proclamación de ese nombre por los fieles y la energía en la afirmación y defensa de los derechos de su real dignidad y poder. Porque Cristo, el que nos nacerá en la noche de mañana al 25, es verdadero Rey. Rey de la creación, Rey espiritual, Rey material, Rey de las naciones, Rey del universo y Rey en todos los sentidos posibles. Probablemente para muchos sea una sorpresa el que yo afirme, a la par que con los papas citados, Pío XI, Pío XII, San Pío X, y me quise ir a estos papas porque ya veremos lo que nos dice, por ejemplo, el Papa Ratzinger sobre estos temas. Puede ser muy duro de atender este mensaje. Cristo es Rey también de la creación material. Lo es también de las naciones. Debería de serlo de todos los gobiernos, sin excepción, en todos los rincones de la tierra. Así que, en ese sentido, feliz Navidad, porque nos ha nacido un Rey. En este sentido, feliz Navidad a todos, mis amigos, mis pacientes, mis alumnos y todos los invitados que hoy hayan acudido a esta sesión. Feliz Natividad de nuestro Rey Jesucristo.
Con esto termino mi exposición y entramos a sus preguntas, comentarios, etcétera, y todo lo que nos quieran decir. Adelante, por favor. ¿Quién comienza? Mira, qué sorpresa tan agradable. Se reunieron en plenas vacaciones 48 personas. Qué bien. ¿Nadie dijo yo? Tenemos a Jorge Yo, Alberto. Adelante, profe, adelante, Jorge Alberto, y luego Oliva. Hola, Juan Bosco. Pues sí, efectivamente, Cristo, nuestro Rey, definitivamente siempre salió de su zona de comodidad, de su zona de confort hasta el extremo. Nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo en lucha por la verdad, por el amor, la misericordia y la vida. Magnífico comentario, Jorgito. Muchas gracias. ¿Quién más? Oliva, ¿tú querías decirnos algo? Adelante. sí, profesor, yo creo que este mensaje que usted nos da esta noche de Cristo es Rey en todos los sentidos, incluyendo nuestras finanzas, en Sí. todos los sentidos. Yo ahorita escuchándolo, profesor, me venía a la mente esta pregunta en general, ¿verdad? ¿De verdad es Rey? ¿Cómo lo puedo demostrar aplicándolo personalmente? De verdad es Rey? ¿Cómo lo demuestro? ¿En qué lugar lo pongo? Las frases se oyen bonitas, Él es mi Rey, pero ¿de qué manera lo demuestro? Él me gobierna, yo lo obedezco, yo doy mi vida por él, yo me opongo a quien no lo reconozca, peleo con quien no lo reconozca, exhorto a la conversión el nombre de Cristo, sin importar que el mundo se enoje, que mi amigo me dé la espalda, que mi huésped se vaya enfurecido. Cristo es Rey. Y usted no lo ha puesto bien claro, así como usted ha mencionado que al oponerse a ciertos gobiernos, ciertas ideologías, pues le han cerrado la puerta, igual que a muchos de nosotros ya nos ha pasado en varias ocasiones. Entonces, pero yo creo que también cuando nos pasa eso, sentimos una paz, sentimos una tranquilidad de que aunque aquella persona nos cierre las puertas, estamos tranquilos. Sí, la paz que da pelear por Cristo es una paz que el No mundo hay jamás la va a dar. algo como que tenemos que probar o forzar. Correcto, a lo que debemos de llegar esta Navidad, a centrar nuestro reinado en Cristo y realmente manifestarlo, porque ya lo habíamos dicho y ya lo estamos viendo por todos lados, quienes estemos conscientes de que esta guerra es una guerra espiritual y que mientras más nos preparemos, entre más estemos en esa plena libertad de vivir nuestra fe, es cuando nosotros vamos a poder triunfar. ¿Verdad? Excelente, Oliva. Muchas gracias por tu brillante intervención. Gracias. Tenemos a la mano levantada de Víctor Gabriel. Adelante, Víctor. Buenas noches a todos. Oiga, yo en mi trabajo, porque así lo he decidido, le ofrezco mi trabajo al Señor. Yo fabrico imágenes, hago imágenes religiosas y reparo imágenes en los templos. Pero mi trabajo se lo ofrezco de este modo, pidiéndole que por medio de mi trabajo me dé la gracia de hacer imágenes que puedan inspirar fe y devoción, que lleven paz y tranquilidad a donde lleguen y que me dé la gracia, no sé, por medio de mi trabajo, aunque sea un alma, se pueda convertir a través del trabajo que yo le ofrezco a él. No sé si sea Felicidades, Víctor. un muy modo, bien. no Muy sé bien si hecho y muy bien dicho. sea un modo
adecuado de ofrecer mi No, trabajo. no digas que no sabes, si sabes, lo es. Y que esté bien, pues, el que mi trabajo sea, yo lo tomo así como un tipo de evangelización. Sí, es una evangelización imagenológica, ¿sí? Okay. Muy bien, muy Porque válida. en verdad le voy a mandar fotos de unas cosas que hacemos, ¿Cómo no? Mándamelas, que por favor. son, ¿Sí? pues la verdad me gustan mucho y a la gente les No es- encanta. Inclusive hay Excelente, y yo las personas, difundo entre todos con sí, mucho gusto y hay sin cobrarte personas publicidad. que tienen negocios que me compran imágenes para que se meta gente a su negocio y poder vender algunas otras Fíjate, cosas. bueno, pues hay que reconocer que, pues, que Cristo jala, ¿no? Almas Sí, sencillas e la ingenuas. verdad, Sí. Ujú. Muy bien. Y la la verdad guadalupana no se que por diga, ¿no? obra y gracia de él, que los realizamos, sí, Muy que bien, podemos realizar ese trabajo. muy bien, Víctor. Ya se corrompió tu sonido. Vamos a ver. Mientras se compone tu sonido, ¿alguien más que quiera Sería mi participar? comentario ese. Muy bien. Gracias, Víctor. ¿Quién más nos Oh, quiere participar algo? Te veo muy calladito, Mario Limón. Puedo hablar toda la noche si Claro, claro, gustas. claro. Bienvenido, Mario, amigo Mario. Pero Sebastián, gracias, José Sebastián levantó la mano. Ahorita platicamos con Sebastián. Muy bien. Primero tú, Mario. Bueno, no había pensado decir nada, solo ahorita se me ocurre decir que el proceso pues de ir creyendo cada vez más y yo le digo a mi esposa siempre la frase de que cuando tienes fe todo cobra sentido, todo, Qué todo. bien, Mario. No te conocía esa sabiduría. Cuando tienes fe, todo cobra sentido. Sí, todo cobra, inclusive en alguna ocasión que pues tuvimos alguna enfermedad y tuvimos dolores fuertes, de verdad, hasta el mismo dolor con fe tiene sentido, porque pues hay toda una teoría para ofrecer el sufrimiento, ¿no? Y el dolor. Entonces, nada más es decir que el proceso en mí ha sido muy largo, ya tengo Muy mis largo y años, muy difícil, pero va sí, muy súper bien, difícil. Mario. Muy bien. Pues eso espero, pero pues como decía, ya tengo mis años y sigo todavía ahí, siento en campo travieso, subiendo las piedras y resbalando y cayendo. Pero bueno, no sé, solo comentar eso, ¿no? Que no es fácil lograr esa fe tan grande como la que acabas de decir de defender a Dios ante todos y no importa si se te vienen encima tus compañeros de trabajo o tu familia, es un proceso muy complicado y difícil, ¿no? Bueno, nada más era comentar eso un poquito, ¿no? Magnífico, Mario. Te agradezco mucho No, y me alegra muchísimo la ruta que has emprendido y la gran reflexión con la que nos has conmovido. Gracias. gracias, Saludos a tu bella esposa, por favor. muchas gracias. Gracias. Ahora no anda por ahí doña Fabiola, ¿verdad? Está haciendo chiles, pierna y ahí está, Está tiene todo el día. preparando la Navidad. Ahorita la voy a invitar a cenar. Muy bien. Sí. Excelente. Tenemos la Gracias. mano levantada de Alma. Adelante, Alma. Qué gusto verte por aquí. Prende tu micrófono. Lo tienes apagado todavía. ¿Ahora Ya. sí me escuchan? Ya, Ya. ahora sí te escuchamos. Le agradezco que me haya invitado a su sección. Me gusta mucho escucharlo, aunque realmente no siempre lo puedo escuchar porque como madre, estudiando un doctorado, y pues se me hace muy pesado. Muy complicado, sí. Sí, un poquito complicado, pero sí me gusta escucharlo. Y en esto quería decir, precisamente como dice Sherman en su libro México, Tierra de Volcanes, lo que usted acaba de mencionar. Se pronuncia Schlarman. Schlarman, sí. Bien, él dice que los políticos anteriormente decían, bueno, sobre todo cuando empezó el liberalismo, que
que eran muy católicos en su casa, pero en el gobierno tenían que ser totalmente liberales. Claro, Y eso es lo que ha perseguidores. pasado. No hemos sabido nosotros como cristianos ser cristianos en todos los ámbitos de nuestra vida, en los negocios, en el trabajo, en la casa, en la escuela, afuera. Si nosotros fuéramos coherentes en casa como afuera, yo creo que otro gallo nos cantaría en la sociedad y en el mundo y en la política, en todos los Otro aspectos. gallo nos cantará. Pero nuestra incoherencia es lo que hace que esto vaya fracasando. Sí, y cumplir los mandamientos completamente, porque son 10 mandamientos, pues cumplirlos, si no a mi antojo, sino como Dios quiere que se haga. Pero cumplir los 10 mandamientos, porque bien, así como una soga, cuando estamos subiendo una soga, si esta soga se rompe un pedazo, aunque sea un pedacito de hilo, pues todo se va a desgarrar y nos vamos a caer. Entonces son 10 mandamientos, entonces tenemos que cumplir los 10 mandamientos. No mentir, no robar, no fornicar, no adulterar, o sea, todos los mandamientos para poder realmente decir soy católico, cumplo los mandamientos y cumplo la voluntad de Dios en mi vida. Eso es muy importante. Magnífica aportación, Alma. Muchas gracias y qué bueno que aceptaste hoy mi invitación. Magnífico. Tenemos a Muchas Sebastián. gracias. Adelante, Sebastián. Gracias, doctor. Buenas noches. Primero que nada, quisiera reconocerle la gran exposición que hizo hoy y también las Hombre, aportaciones gracias, viniendo de ti. Gracias, Sebastián. también las aportaciones del grupo creo que son bastante valiosas. Bueno, hubo una frase que se me quedó bastante, además de todo lo que se ha dicho, que es el liberalismo está en contra de la verdad. El liberalismo, no, dije, al No. liberalismo no le interesa la verdad. Al liberalismo no Es le interesa. peor que estar en contra, porque estar en Ujú. contra genera fricción y se da una batalla. Sí, Y de la batalla puede surgir la luz y hasta la conversión. Pero el problema es, como es Pilatos, ese lo vamos a ver en detalle. Su encuentro con Cristo, fíjate, Pilatos le pregunta a Cristo, ¿y qué es la verdad? Pero no se espera la contestación de Cristo. Inmediatamente después de preguntar, se los entrega a los judíos. ¿Qué demostró? Dicho en mexicano, la verdad me importa un rábano. No me importa, no me interesa la verdad. Por eso Pilatos es el liberal elegante, es el liberal de el liberalismo que practican las mal llamadas buenas personas, que no se pelean con nadie, que no rompen platos con nadie, que no defienden la verdad porque no les interesa. ¿Qué les interesa? Pasársela bien. claro. Como el 99% de las fiestas que se van a celebrar mañana, ¿tú crees que si Cristo regresara, reconocería que se trata de su cumpleaños? Por favor. Es un horror, es algo abominable. Claro. Y otra cosa que me surgió como duda fue que si bien el liberalismo hoy en día pues ya yo lo consideraría una ideología en Sí, muchos es una ámbitos. ideología. ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, si estamos hablando de dar una batalla, por ejemplo, en el ámbito cultural, hay algunos autores o politólogos que recomendarían unir fuerzas, pero no sé hasta qué punto sería válido unir fuerzas con ideologías como un liberalismo. No, te o pongo con... un ejemplo muy concreto. Sí. A mí me llamó Gilberto Lozano personalmente, un día me habló por teléfono para que me asumiera una membresía en el Consejo de Administración, Consejo Rector de Frena. Y bueno, estuve por ahí unos cuantos días, porque me empecé a dar cuenta de que había masones, había protestantes, había ateos, había de todos los de chile, de dulce y de manteca. Y le dije, oye, no se vale, no puedes revolver así, la verdad es una. Me corrió. Y ellos se le di las justifican gracias diciendo, por haberme corrido. claro, ellos se justifican con que, no, como ellos son de izquierda, pues hay que estar solo en contra de ellos, pero también hay que ser como muy claros que lo que no es verdad, no lo es y ya está. Lo que no es verdad, no es verdad y punto. Pero como a él, como buen liberal, la verdad no le importa,
Entonces hace una amalgama de todo lo que no es verdad con lo que pudiera ser verdad. Y que no deja de ser un alto nivel de ingenuidad, de ignorancia, en los católicos que militan con él y que por fortuna cada día más lo abandonan. Cuando se dan cuenta de su incongruencia, ya está reducido a un grupúsculo sin importancia. Gracias a Dios. ¿Sí? Y habiendo podido ser un movimiento históricamente poderosísimo y que realmente cambiara los destinos de este país, si se hubiera declarado, como se lo dije, si tú te declaras católico apostólico romano y formas un equipo solo de católicos militantes, puedes tener éxito. Incluso en la política. Porque te van a seguir muchos empresarios que están esperando un líder. Y muchas personas clase medieras te van a seguir. Pero a la mera hora, como no hay un liderazgo con dirección hacia ninguna parte, sino solo hacia su persona, pues acabaron abandonándolo cientos de miles de personas, ¿no? Solo es posible la unidad. Ojo con esto todos, por favor, mucha atención. La unidad de las naciones, la unidad de los habitantes de una sola nación, la unidad de la familia, la unidad con el amigo, solo puede darse, la unidad con el cónyuge, solo puede darse en torno a la verdad. Y la verdad, él proclamó que lo es. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy. Y no nos quedemos preguntando como Pilatos, ¿y qué es la verdad? Sin esperar la respuesta porque qué incómodo hubiera sido, ¿no? Y luego ante Pilatos, y esto es muy importante, lo extenderemos en la próxima sesión, proclama que él es rey. Él proclama que es rey. Ah, ¿tú eres rey? ¿Sí? Esto es lo que encontré. Sí, lo soy. Bien, pero dice, pero mi reino no es de este mundo. Pero esta frase tiene una exégesis errónea, incluso en bocas de sacerdotes. Porque si Cristo es rey, lo es integralmente. En la creación material, en la vida política, en la vida de las empresas y de los negocios, en el consultorio del psicólogo, en el consultorio del médico. Allí o él reina o hay caos. Sobre este punto habremos de profundizar muchísimo con el apoyo de las encíclicas, de Emile Chenon, de Jean Ossuet, un genial autor filósofo francés, y otros que estoy preparando para que cada una de estas sesiones dedicadas a mi Cristo Rey realmente lleguen a lo más profundo de su corazón y de su inteligencia. Y creo que por los comentarios que me han hecho, pues se ha logrado en gran medida, pero es apenas la primera. Bien. Almita ya participó. Para reafirmar esta idea, perdone. ¿Quién está hablando? Perdone, yo, Sí. Sebastián, nada más para terminar de reafirmar esta idea. No Adelante. es rey de este mundo porque su reinado no se reduce a este mundo, básicamente por eso. Exactamente. Vale. Ya está. Muchas No gracias. se reduce a este mundo, es de toda la creación. Es rey universal de toda la creación. Además no se dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pues es para que él reine. ¿A quién se le puede pedir que se haga su voluntad sino al único rey? Al único rey digno de obedecerse a ciegas y siempre. Y a costa de lo que sea. Bien, ¿alguien más quiere participar? Todavía tenemos unos minutillos. Pues profesor, yo otra vez y nadie más se anima. Sí, Oliva, dime. Pues como vemos en
en la actualidad con la juventud, con los matrimonios, bueno, no reina Jesucristo, sino reina el mal. Entonces, Pues no digas para que reina el mal, reina el maligno. La masonería, de modo explícito, obedece a Lucifer, reina el maligno. el maligno. Porque cuando decimos el mal es una expresión abstracta. El mal Sí. es abstracto. Y lamentablemente el maligno. Ok. O sea, que como vemos pues ahora tantas ideologías, tanta distorsión del ser humano. Yo estaba escuchando incluso un programa, Sebastián, por ahí le recomiendo, Radio María, de ahí de Barcelona. Allí ese programa decían que incluso hay restaurantes en ese programa, no estaban diciendo que en Barcelona, aclaro. En ese programa decían que había restaurantes que vendían carne humana como un platillo. Es cierto, pero no Y lo que solamente usted nos allí, decía el en otras muchas miércoles, ciudades, Oliva, en Nueva York, por ¿cómo? ejemplo. Sí, sí. Entonces, vemos cómo está avanzando el maligno, el demonio en toda su potencia por todos los frentes, y la gente está tan envuelta que es tan precavida, tan delicada de que no se les ofenda, que prefieren perder a una buena amistad a, a perder la comodidad en la que se vive. ¿Cierto? Muy bien, Oliva, Eso muchas es gracias. Y lamentable. hay una pregunta en el chat. Pregunta Martita. A ver, Martita, identifícate, por favor, y haz tu pregunta al público. Hola, buenas noches. Hola, Marta, buenas. Preguntaste si la unidad solamente se puede dar en torno a la verdad. Sí, para tener unión en la familia, con el esposo, con cualquier amistad, pues tenemos que tener siempre verdad, hablar con verdad. Es que no es solamente hablar con verdad, porque hablar con verdad es una virtud que se llama veracidad. Y la veracidad puede, sinceramente, proclamar un error. Imagínate O sea, imagínate un protestante, por ejemplo, que desde niño ha sido educado en que el Papa es la gran prostituta de Roma. Y lo cree a pie juntillas, porque así se lo enseñaron desde niño. Entonces, cuando él dice, el Papa es la ramera de Roma, está siendo veraz, porque está diciendo lo que piensa. ¿Sí me estoy explicando, Martita? Sí, claro que sí, doctor. Entonces, O sea, no había visto ese punto de vista. la expresión de la unidad solo es posible en torno a la verdad, es en torno a Cristo, a la verdad que Cristo proclama, a la verdad ontológica, a la verdad en sí misma. Ajá. Tienes una recepción muy mala, Martita, qué pena. Ajá. O sea, ella antes de casarse, desde seguidores por ahí. Esto es una reunión familiar. Pero no Con razón se oyen muchas voces, sí. Bueno, pero ya te di la explicación. Sí alcanzaste a oírla, ¿verdad? Perdón. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? O sea, usted dice la verdad
Si quieres participar otra vez, enciende tu audio. Perdón, la verdad solo se da cuando estamos en nuestra fe, ¿no? Exactamente. Cuando estamos en torno a la verdad de Cristo. ¿No me escucha bien? Sí, ya te escucho bien. ¿No me escuchas? Sí, te escucho. En torno a la verdad de Cristo. Sí, solo se puede dar cuando estamos en nuestra fe, en nuestra coherencia, en ser, en hacer y decir la verdad con coherencia, ¿no? Así es. Si no hay verdad, si no hay una vida en torno a la verdad, es imposible ponerse de acuerdo. No es posible el acuerdo entre el error, la mentira, la indiferencia y la verdad. Forzosamente, todos los participantes en un conflicto, todos los participantes que buscan la verdad, solamente así se va a dar la unidad. Bien. ¿Alguien más? Estuvo muy fuerte lo que me dice, ¿no? De la verdad de un protestante. Todo, pero... Es muy fuerte. Y cuando pregunta Oliva cómo puedo manifestar mente, nosotros decimos, es por tus méritos propios, Jesús, que yo estoy aquí y que tengo todo. Y por lo tanto, hágase tu voluntad en mí y obra en mí en todo momento. Bien. Correcto, Jorge Alberto. Gracias por esa aportación. Y bueno, pues si no hay alguien más que quiera decir algo, yo preguntaría al azar, por ejemplo, Germán Carpio, ¿nos podrías dar tu opinión sobre la sesión? Liliana Espinosa, Adrián Santiago, Javier Magaña, el que quiera decir algo, adelante. Alfredo, José Lule Medina. Ando manejando, profe. Germán, adelante, Germán. Regálanos tu imagen si se puede. Es que ando ahorita manejando. Ah, no te preocupes. Así está bien. Estoy viendo la clase, pero de antemano a todos los compañeros de usted les deseo muy feliz Navidad, profe. Muchísimas gracias, Germán. Gracias y bueno, pues a lo mejor no te escucharon, pero yo hago extensivo tu saludo a todo el grupo. ¿Alguien más que quiera decir algo para despedirnos? Verónica, Marta Cecilia. Andrea Medina. Profesor, adelante, buenas noches, Andrea. Me disculpo por no haber estado en toda la clase. He tenido una reunión familiar y bueno, me uní muy tarde, escuché muy poco. Me gustó lo que escuché, me gustó. A mí siempre me hace mucho ruido todas sus ponencias. Me llenan el alma y me llenan el cerebro. Magnífico, el alma y el cerebro. Pero yo de repente tengo un poquito una duda. Sí, sí, me nutro. Educar en la verdad a nuestros hijos, pero pareció un poco difícil porque, por ejemplo, en las clases de historia, mis hijos no les enseñan nada y yo les enseño. Y mi hijo me dice, pero mamá, la Miss me dice tal cosa. Bueno, en tu examen pon lo que dice la Miss, pero tú ya sabes que lo que te ha dicho es falso. Entonces, aparte, ¿no? Y eso que yo estoy en un colegio católico, pero es nadar contra la corriente y es difícil. Entonces, Lo reconozco. yo tengo, sí, me da a veces un poco de temor. No narras contra la corriente, serás como el salmón
que no puede nadar contra la corriente y por lo tanto no podrá poner su hueva donde el río nace y extinguirá su especie. Los salmones están vivos y muchos, miles de millones, siguen vivos porque nadan contra la corriente. Así que todos somos salmones en ese mismo sentido. Si no nadamos contra la corriente, el mundo nos arrojará al mar y nos ahogaremos. Sí, yo lo tengo claro, pero yo digo, a mí como mamá me da un poco de temor y digo, estaré haciendo una buena labor como mamá para que mis hijos también naden contra la corriente. Claro. Eso es lo que a mí o los enseñan a me nadar preocupa. contra la corriente. Aún son o al pequeños, rato- ellos aún me hacen caso. Les Al gusta rato mucho los vas a leer. tener de enemigos si no les enseñas a nadar contra corriente. No puedes Sí, permitir que sí. naden con el mundo. Pequeño. No. No, lo que a veces me causa un poco de incertidumbre es que mi esposo es a veces un poco flojo. A veces, no siempre, ¿no? A veces es muy firme, ¿no? Pero a veces dice, ya, no importa. Pero yo Claro que sí soy más importa. estricta. En ningún Tú aspecto tienes me que ser permito yo, ya, no importa. Sé tú la parte firme. Sé firme como la roca de Pedro. ¿Bien? Eso es para mí mi preocupación, ¿no? Por eso yo siempre trato de eso, de nutrir no solo mi corazón, sino mi cerebro para explicarles a mis hijos con fundamento lo que yo les digo, ¿no? Para que siempre naden contra la corriente como su madre. Perfecto. Muy bien, Andrea. Felicidades por eso. Terminamos las participaciones de esta noche con Liliana. Adelante, Gracias. Liliana. La última participación y nos vamos. ¿Me escuchas? Hola, María. Bueno, pues también. ¿Cuál es Diana, García o Espinosa? Liliana Espinosa. Tiene la mano levantada. Muy buenas noches a todos. Pues igual que mi compañera, estoy en la misma situación con lo de mis hijos. Ajá. ¿Sí me escuchan? Sí te Disculpe. escuchamos, Liliana, sí te escuchamos. Y pues qué difícil para nosotros como madres en esta sociedad enfrentarnos a estas cuestiones de nuestra fe, de que hay que defenderla. Muchas veces me cuestionan mis hijos y me dicen, es que somos los únicos, por ejemplo, en Halloween, los únicos. Que yo no los disfrazo, que yo no acudo a eso, y dicen, es que soy la única mamá, es que ¿por qué no me disfrazo? Le digo, pues así vas a ser la única, porque el mundo está, así como usted lo decía en estos momentos, que tenemos que hablar de Cristo, y en la familia, pues a lo mejor me cuesta mucho con mis hermanos, entonces le presento pues sus videos, trato de evangelizar a través de usted, ¿no? De decirles, ¿saben qué es esto? Magnífico. Y y pues de sus libros también los promociono, los trato de que los adquieran, de que se involucren mis hermanos, que es mi entorno, ¿no? Y pues sembrar esa semillita en la familia, en lo que dice usted, en lo que nos corresponde, ¿no? Lo más cerca, doctor. No, pues te felicito de verdad. Te felicito. Muy bien. Bueno, pues con esta intervención damos paso a la despedida. Buenas noches a todos. Feliz Navidad con todo corazón. Buenas noches, doctor, y que siga recuperándose su esposa. Muchas gracias, Víctor.
Muchas gracias a todos. Espero escuchar sus despedidas. Buenas noches, doctor. Buenas noches y feliz Gracias, Navidad. Tengan una Navidad. feliz Feliz Navidad. Navidad. Gracias a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Que viva Cristo Buenas Rey. noches. Que viva. Y Santa Viva. María de Guadalupe. ¡Que viva! Viva. Feliz